Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 71. Sin pruebas, sin pistas. La oficina estaba en silencio cuando finalmente llegó el capitán de Anbu. Hiruzen estaba sentado tras su escritorio, con la pipa en la mano, mientras el humo se elevaba lentamente hacia el techo. El capitán hizo una profunda reverencia. Su máscara ocultaba cualquier emoción, pero la tensión en sus hombros era evidente. Bueno, dijo Hiruzen con la voz cargada de expectativa, dime qué has encontrado. El Anbu dudó un instante antes de responder, Hokage-sama, tras una semana entera de búsqueda, no hemos encontrado nada. Hiruzen entrecerró los ojos. ¿Nada? ¿Registraste la base a fondo? Sí, respondió el capitán con firmeza. Registramos lo que quedaba. Cada túnel, cada cámara, cada pasadizo. No quedó nada más que cenizas y escombros. Ni cuerpos. Ni armas. Ni pergaminos. Ni un solo rastro, ni siquiera cadáveres. Sabemos que hubo una gran batalla allí, dada la destrucción causada, y no fue solo fuego lo que la causó. Sin embargo, aparte de eso y algunos poderosos residuos de chakra que no podemos rastrear, no hubo nada. Hiruzen se recostó, exhalando humo. ¿Qué hay de los alrededores? ¿Los bosques? ¿Los ríos? ¿Hubo algún superviviente? ¿Algún shinobi de la raíz que pudiera haber sobrevivido? Seguramente algo quedó atrás. El capitán negó con la cabeza. Ampliamos la búsqueda mucho más allá del sitio. Los perros Inuzuka no encontraron rastros ni olores. Si los había, alguien los había ocultado hace tiempo. No ayudó que hubiera un río cerca, por lo que es mucho más fácil ocultar el olor. Los insectos Aburame encontraron residuos de chakra, pero por alguna razón no pudieron rastrearlos. Estos permanecieron hasta cierta zona y luego simplemente desaparecieron, como si alguien hubiera colocado una barrera para bloquear y filtrar cualquier cosa que entrara a esa zona desde el exterior y cualquier cosa que saliera desde el interior. En cuanto a los Iga, su Byakugan arrasó kilómetros y kilómetros, de nuevo, nada. En cuanto a los supervivientes de la raíz, no pudimos encontrar ninguno, dijo el Anbu, sin saber que Sukuna estaba listo para todo. No solo llegó tarde a la batalla contra Danzo por pereza, sino que también se aseguró de eliminar a los shinobi de la raíz que no estaban en la base y sabían que Danzo había secuestrado a Kiyomi. Porque si el Hokage entrara en sus mentes y descubriera que Kiyomi fue secuestrada y ahora liberada, definitivamente conectaría los puntos de que esto tenía algo que ver con el clan Uchiha. Quienquiera que haya hecho esto no dejó rastro. Como si supiera exactamente cómo rastrearlo y hubiera creado contramedidas solo para nosotros. Quienquiera que haya hecho esto, Hokage-sama, borró todo rastro de sí mismo. El anciano frunció el ceño. Sus dedos tamborileaban sobre el escritorio. Eso es, preocupante. Muy preocupante. Otro Anbu, de pie a un lado, habló, algunos de nosotros sospechamos de los Uchiha. Los movimientos de su clan fueron vigilados cuidadosamente esta semana. Pero no hay pruebas que los vinculen con esta destrucción. No sabían nada de la ubicación de Ruth, y mucho menos cómo destruirlo tan completamente. Hiruzen cerró los ojos un momento y luego los abrió. Si no es el Uchiha, ¿entonces quién? El capitán respondió con gravedad, quedan dos nombres en nuestra lista, como supusieron el Hokage-sama y los asesores. Orochimaru e Itachi Uchiha, completó Hiruzen la frase. La oficina quedó en silencio. La flauta de Hiruzen se detuvo en el aire. Orochimaru, murmuró. El nombre le supo amargo. Tiene la habilidad, la ambición y los recursos para llevar a cabo semejante ataque. ¿Pero qué ganaría destruyendo a raíz? Danzo fue su aliado en el pasado. Diablos, Hiruzen no tenía ninguna prueba, pero conociendo a su viejo amigo, Danzo definitivamente todavía debe haber tenido conexiones con Orochimaru hasta cierto punto. Entonces, ¿por qué Orochimaru haría esto, a menos que Danzo le hiciera algo primero? El capitán asintió. Por eso Itachi Uchiha es la otra posibilidad. Conocía a Ruth. Conocía a Danzo.
También tenía la fuerza para llevar a cabo semejante ataque, y los motivos, quizás. Hiruzen tensó la mandíbula. ¿Crees que Itachi masacraría a Ruth él solo? ¿Sin dejar rastro? No podemos asegurarlo, admitió el capitán. Pero es uno de los pocos que podría. Sin embargo, al tercer Hokage le costaba creer esta línea de pensamiento. Itachi había asesinado voluntariamente a la mitad de su clan por la aldea, así que ¿por qué atacaría ahora a Danzo y se arriesgaría a sembrar el pánico en la aldea cuando eso era lo único que deseaba evitar desde el principio? Sin embargo, también era innegable que Itachi tenía el mayor motivo para actuar contra Danzo. ¿Itachi se vio comprometido? Hiruzen no lo sabía. A diferencia del canon, esta vez lo que hizo Itachi no tuvo nada que ver con él. Todo fue obra de Danzo. Después de todo, la masacre ocurrió un año antes. No estaba seguro de que era Itachi ahora, un enemigo o un aliado. Un tercer Anbu finalmente habló, con voz tranquila pero con un deje de inquietud. Existe otra posibilidad, Hokage-sama. Que el propio anciano Chimura haya orquestado esto. La mirada de Hiruzen se dirigió hacia él. Explícate. Hiruzen no quería pensar que era su viejo amigo quien había hecho esto, sin embargo, como Hokage tenía que tomar en consideración todas las perspectivas. El shinobi enmascarado hizo una reverencia. Es posible que fingiera su muerte, destruyera a Ruth él mismo y desapareciera con todo dentro. La probabilidad es remota, pero existe. En cuanto a por qué, no podemos decirlo. El Hokage se inclinó hacia adelante, olvidando ya la pipa. Su expresión era seria. Orochimaru, Itachi o el propio Danzo. Ninguna de estas son buenas respuestas. Dejó escapar un largo suspiro. Continúa tu búsqueda. Discretamente. Si Danzo sigue vivo, se mostrará con el tiempo. ¿Y si fue Orochimaru o Itachi? Su voz se fue apagando, con voz grave. Entonces la hoja está en mayor peligro del que imaginábamos. Los Anbu hicieron una reverencia al unísono. Entendido, Hokage-sama. Tras una semana de confinamiento en toda la aldea, Sukuna por fin pudo volver a su entrenamiento habitual. Tras el incidente de Mangetsu, no había salido mucho, en cambio, pasaba los días en casa, escribiendo sellos, probando talismanes y experimentando con trucos de genjutsu por su cuenta. En cuanto a ir a ver a Kiri y ver cómo van las cosas, ¿qué tiene que ver con él? Hay que ser un tonto para meterse en un avispero sin motivo alguno, solo por su curiosidad. Reprimió su espíritu aventurero durante una semana aproximadamente. ¿Para qué arriesgarse cuando toda la aldea buscaba al culpable de la destrucción de Ruth? Sin embargo, eso no significaba que no estuviera merodeando por la aldea. De hecho, vigilaba de cerca las consecuencias de sus actos. Estaba un poco nervioso, al ver cuántos Uchiha participaron en la invasión raíz y cuántas bocas había que podían revelar la verdad. Aunque nada lo señalara directamente, podría costarle caro al clan Uchiha. Pero, para su sorpresa, nada ocurrió. Izumi y los otros miembros Uchiha seguramente guardaron silencio. Ahora, después de una semana de ausencia, su cuerpo ansiaba movimiento y sus manos ansiaban una verdadera pelea, por lo que se despertó temprano y decidió llegar al campo de entrenamiento antes que nadie, como solía hacer junto a Lee. Ni siquiera Naruto llegó tan temprano como él y Lee. Pero para su sorpresa, cuando llegó, el lugar no estaba vacío. Allí, de pie en el claro, estaba Sasuke. El chico ya estaba empapado en sudor, con movimientos precisos y controlados mientras ejecutaba sus katas uno a uno. Su respiración era regular, su mirada concentrada, su cuerpo se movía con la precisión de quien ya lleva un buen rato en ello. Sukuna arqueó una ceja. Vaya, mira eso. ¿Dakkun aquí antes que yo? No creía que lo tuvieras. Sasuke no se detuvo. Solo miró a Sukuna un instante, asintió brevemente en señal de reconocimiento, seguido de su mirada fulminante ante ese apodo, y luego volvió a su forma original como si nada más importara. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sukuna. Lo supo al instante, era el resultado de su última conversación. El chico ya no estaba de mal humor ni se agotaba imprudentemente.
Estaba esforzándose de una manera que tenía sentido. Sukuna sintió que algo dentro de Sasuke había cambiado. Por una vez, se veía saludable. Las ojeras habían desaparecido. Se veía fresco, ¿y era una sonrisa lo que tenía en el rostro? Supongo que los milagros ocurren. Se preguntó Sukuna. Poco después, le entró corriendo al claro como siempre, esperando encontrar el terreno vacío salvo por Sukuna. Pero abrió mucho los ojos al ver a Sasuke ya trabajando. Sí. Sasuke-kun, ya estás entrenando antes que yo. Increíble. Gritó Lee, con los puños apretados de emoción. Su energía se duplicó al instante. Entonces debo esforzarme aún más. Sasuke ignoró el ruido y mantuvo su ritmo constante. Sukuna sonrió con suficiencia. Ver a Sasuke lanzándose a la lucha con calma pero seriedad también le encendió la pasión. Estiró los brazos, crujiendo el cuello. TCH. Estaba a punto de saltarme el entrenamiento normal hoy, para pasar directamente a la lucha, mi cuerpo ha estado deseando algo de acción, pero supongo que empezaré con un poco de calentamiento después de todo. El campo de entrenamiento, habitualmente tranquilo en las primeras horas, ahora estaba lleno de determinación, 3 chicos, cada uno motivado a su manera, listos para superar a los demás. Capítulo 72. Entrenamiento en grupo. Kiyomi se despertó como siempre ese día. Se estiró, se frotó los ojos y miró hacia el futón de su hermano. Estaba vacío. Sasuke. El corazón le dio un vuelco. Pensaba que estaría cerca, quizá en el baño, pero seguía ansiosa. Sasuke había estado actuando de forma extraña durante la última semana, sin entrenamiento, sin sparring, sin desafíos. En cambio, pasaba los días sentado en silencio, leyendo libros viejos o meditando solo. Incluso se despertaba tarde. No era propio de él en absoluto, y Kiyomi se preocupaba cada día más. Ahora, con su cama vacía, entró en pánico. Ella salió corriendo, decidida a encontrarlo. Antes de buscar la ayuda de otros miembros del clan y comenzar un alboroto, decidió buscar por sí misma. ¿Y si estuviera en algún lugar del pueblo? Mientras corría por la calle, casi se topó con un rostro conocido. Hinata caminaba tranquilamente, vestida con su ropa deportiva. Hinata. La llamó Kiyomi, deteniéndola. ¿Has visto a Sasuke? Se fue de casa. Hinata parpadeó sorprendida. ¿Sasuke-kun? No, no lo he hecho. Pero, voy a ver a Sukuna-kun. Me invitó a su entrenamiento matutino. Kiyomi hizo una pausa, aún recuperando el aliento. Espera. ¿Tú también entrenando con él ahora? ¿Por qué está metiendo a todos en su locura de entrenamiento? Kiyomi se quedó sin palabras. ¿Qué tramaba este tipo? ¿Estaba entrenando a futuros soldados o planeaba abrir un dojo? ¿Qué son estas invitaciones públicas a entrenamientos? Pensé que tu padre no lo permitiría. Dijiste que era estricto, ¿verdad? Preguntó Kiyomi confundida. Hinata bajó la mirada, jugueteando con los dedos. Yo también lo pensé, pero cuando le pregunté, me dijo que me fuera. Yo también, me sorprendí. Lo que Hinata no dijo fue que Yashi solo aceptó tras escuchar el nombre de Sukuna. En cuanto a por qué, solo él lo sabía. Kiyomi negó con la cabeza, incrédula. Es extraño, pero ahora mismo, Sasuke es más importante. ¿Puedes usar tu Byakugan para ayudarme a encontrarlo?, preguntó, recordando lo que el Byakugan era capaz de hacer. Hinata dudó, luego asintió. Sé claro. Apretó los dedos, las venas se le hincharon alrededor de los ojos. Su visión se expandió como una red, y en cuestión de segundos lo divisó. Está ahí. Adelante, en el campo de entrenamiento, dijo Hinata en voz baja. Kiyomi dejó escapar un largo suspiro de alivio antes de que su expresión se transformara en irritación. Ese idiota. Podría haberme dicho que iba a entrenar. ¿Por qué preocuparme tanto? Las 2 chicas se apresuraron al campo de entrenamiento. Al llegar, la escena que les esperaba fue inesperada. Allí estaban 3 chicos, Sasuke,
Sukuna y Lee, empapados en sudor, con la ropa pegada a la piel y la respiración agitada. El suelo a su alrededor estaba raspado y destrozado por los taladros. Kiyomi parpadeó, aturdida. Hinata juntó las manos con los ojos muy abiertos. Sasuke, el que había estado tan callado y distante toda la semana, estaba entrenando más duro que nunca. Está bien, ahora estoy seguro, todo esto es por culpa de este bastardo. Kiyomi miró fijamente a Sukuna, seguro de que todos los cambios en Sasuke eran por culpa de él. Sin embargo, no dijo nada. Hablarían más tarde. Por ahora, decidió simplemente observar a Sasuke. Apenas el sol había trascendido las murallas de la aldea cuando finalmente aparecieron los tres últimos rezagados. Naruto llegó corriendo, tan ruidoso como siempre, Karin jadeando para seguir el ritmo y Sakura con su habitual sonrisa. Sukuna, ya sudado por los ejercicios, gimió en voz baja. Genial. Ha llegado el circo. Oigan. Ladró Naruto al ver la escena. ¿Qué demonios, Sukuna? Le. ¿Estaban entrenando sin mí? ¿Y Sasuke también? ¿Por qué no me llamaron? ¿Llamaron a Sasuke pero no a mí? No es justo. Al verse excluido del entrenamiento mientras otros se hacían más fuertes, Naruto inmediatamente estalló en protesta. Quería entrenar duro y sudar como ellos también, maldita sea. Aunque lo que realmente quería era pasar más tiempo con sus amigos. Lee se enderezó, aún empapado en sudor. La juventud no espera a nadie, Naruto-kun. Si quieres unirte, debes despertar antes del amanecer. Naruto señaló con un dedo dramático. Todos son unos traidores. Incluso tú, Sukuna. Tú, teme. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo es que está aquí y nadie me lo ha dicho? Se quejó Naruto como un niño malcriado, sobre todo al ver a Sasuke allí. Sasuke, jadeante pero tranquilo, le lanzó una mirada de aburrimiento y volvió a estirarse. ¡Idiota! Naruto casi estalló en una diatriba contra Sasuke, que se hacía el tonto. Yo no soy el idiota, tú eres el idiota. Idiota. Te escapaste y entrenaste sin mí, ¿verdad? ¿Te crees mejor que yo, eh? Ay, interrumpió finalmente Sukuna, frotándose la nuca. No digas nada, ¿quieres? Nadie lo invitó. Sasuke simplemente apareció solo. Naruto parpadeó. Y en cuanto a Lee y a mí, añadió Sukuna con tono seco, llevamos entrenando así desde que empezamos. Incluso te lo conté, ¿recuerdas? No pudiste levantarte de la cama antes del amanecer, así que ¿cómo es mi culpa? Eso cayó a Naruto por medio segundo. Luego se puso rojo. ¿Qué? ¿Y qué si me gusta dormir? Entrenaré más duro que todos ustedes juntos. Ya lo verán. Créanlo. Sasuke puso los ojos en blanco. Patético. Naruto se abalanzó sobre él inmediatamente. ¿Qué fue eso? Sasuke se apartó con cuidado, dejando que Naruto tropezara y comiera tierra. TCH. Sin esperanza. ¿Qué dijiste, teme? Naruto apretó los dientes. Si crees que puedes hacerte más fuerte sin esforzarte, solo estás soñando, idiota. Mientras tú duermes cómodamente en la cama, nosotros nos hacemos más fuertes. Es tu culpa por ser perezoso, dijo Sasuke con una sonrisa burlona. Sukuna se quedó sin palabras. Quería con todas sus fuerzas hacerle notar al chico engreído que este era el primer día de entrenamiento de Sasuke tan temprano. Pero al ver la actitud relajada y despreocupada de Sasuke, lo dejó pasar. Sus palabras funcionaron y eso fue todo lo que Sukuna podría haber pedido. Kiyomi suspiró con fuerza, pasándose una mano por la cara. Presiento que también me va a obligar a participar en este estúpido entrenamiento de alguna manera. Murmuró. Sin embargo, en su interior se sorprendió al ver a Sasuke sonreír. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía esa sonrisa en el rostro de su hermano? Sus ojos se posaron en el chico de cabello rosado una vez más, y un sentimiento complicado surgió dentro de ella. Ya no podía entender a Sukuna Haruno. ¿Era peligroso, un amigo o un enemigo? ¿Qué era? Ella no lo sabía, pero si sabía una cosa,
no se quedaría atrás. Tenía que volverse tan fuerte como Sasuke. Antes del amanecer. ¿Qué hermano tan problemático tengo? Aún así, no es para tanto. Si él puede, yo también, murmuró para sí misma con un bufido. Mientras tanto, Sakura vio a Sasuke de reojo y al instante volvió a su estado de ánimo chillón. Sasuke-kun. Te ves genial entrenando. ¿Necesitas agua? ¿Una toalla? ¿Te animo? Sasuke se estremeció visiblemente. No. Solo apártate de mi camino. Suspiro, supongo que algunas cosas nunca cambian. Sukuna estaba indefenso. Sakura solo chilló más fuerte. Me habló. Hinata, que había permanecido en silencio a un lado, tiró torpemente de sus mangas. Sukuna se dio cuenta y quiso que Karin le enseñara lo básico, pero antes de que pudiera llamarla, Karin ya estaba de pie junto a él. Caray, mírate. Todo sudado y sucio. ¿No puedes tomarte las cosas con calma? Antes de que Sukuna pudiera decir nada, ella ya estaba cerca de él, sacando un pañuelo y secándole el sudor antes de preguntar. Lo tomó por sorpresa. Y no fue el único. Los ojos de Hinata, Sakura y Kiyomi captaron ese gesto. Sukuna se quedó sin palabras. ¿Acaso esta chica creía que era un niño o algo así? Pero al ver el rubor que le cubría las mejillas, no se movió. Gracias. Parece que nuestra Karin-chan se está volviendo sensata. Mira, mocosa, así es como te comportas de forma linda, gritó Sukuna, señalando a Sakura. Al escuchar lo que dijo Sukuna, el rubor en el rostro de Karin se profundizó. Por otro lado, una marca se formó en la cabeza de Sakura. Era la tercera vez. ¿Tenía que reprenderla así cada vez? Era vergonzoso. La Sakura interior rugió. Sin embargo, ir con calma no te hará más fuerte, tómate. Y quédate con el pañuelo, nada menos que un baño a estas alturas me puede ayudar. Sonrió, dedicándole una sonrisa, y luego señaló a Hinata. Karin, muéstrale a Hinata la rutina de entrenamiento normal del grupo. Calentamientos, acondicionamiento, esas cosas. La cara de Karin se arrugó por un instante. Ese apodo que le había puesto era tan irritante para ella como para Kusina. No le gustaba. Era molesto. Karin se subió las gafas con una mirada fulminante y un puchero adorable antes de responder. Claro. Vamos, Iga. Intenta seguirme el ritmo. Hinata asintió nerviosamente, con las mejillas ligeramente rosadas. TCH, ¿por qué siempre es así? Karin no pudo resistirse a mirar furtivamente a Sukuna con un puchero y murmuró para sí misma en un tono de queja. Kiyomi lo escuchó y arqueó una ceja. ¿Qué les pasa a las chicas de aquí? Se refería al mundo, para ser exactos. Karin la fulminó con la mirada. Cállate, Uchiha. Sukuna los ignoró a ambos, encogiéndose de hombros. Muy bien. Todos, a entrenar. Quiero ver progreso, no excusas. Naruto, todavía cubierto de tierra, levantó la mano. Oye. Si Sasuke está aquí, entonces entrenaremos, ¿no? ¿Verdad? Lucha contra mí entonces. Sukuna sonrió con suficiencia. Qué curioso que digas eso. Justo planeaba entrenar hoy. Miró a Sasuke y luego a Lee. ¿Están listos? Los ojos de Lee brillaron como petardos. Sí. 1000 veces sí. Sasuke se secó el sudor de la frente, mirándolo fijamente. HN. No creas que me volverás a vencer. Decidido. Naruto apretó los puños. Espera, ¿y yo qué? No me dejes fuera. Sukuna le lanzó una mirada perezosa. Primero termina tus ejercicios básicos. Si los haces bien, quizá te deje unirte la próxima vez. ¿Qué? Naruto dio un pisotón. Eso no es justo. Sasuke sonrió levemente. Ya lo creo. Ni siquiera puedo seguir el ritmo de los calentamientos. La cara de Naruto se puso roja como un tomate. Te lo enseñaré, teme.
Mientras Naruto salía furioso para empezar a hacer flexiones con desgana, el trío de sparring se dirigió al centro del campo. Sukuna se crujió el cuello, con los ojos brillantes de anticipación. Está bien. No te contengas, advirtió con una sonrisa. Tengo ganas de una buena pelea. Los dientes de Lee prácticamente brillaban. Combate juvenil. Vamos. Sasuke se colocó en posición, con el Sharingan parpadeando. Esta vez ganaré. A un lado, Sakura juntó las manos con aire soñador. Sasuke con es tan fuerte. Karin se burló. Sabes que tu propio hermano le dio una paliza a ese Uchiha muchas veces, ¿verdad? Kiyomi, observándolos, también dejó escapar un suspiro decidido. Oye, pelirroja. Entrena conmigo después de esto. A ver cuánto tardo esta vez en patearte el trasero. Una marca se formó en la frente de Sakura. ¿Qué le pasaba a esta chica? Es peor que Ino. Vamos, te enseñaré quién le patea el trasero a quién, rugió. Vamos, Hinata, déjalos. Tenemos que empezar por lo básico. Karin, suspirando, se llevó a la confundida y tímida Hinata. Capítulo 73. Volver a encontrarse con el Hokage. Al terminar el entrenamiento y las clases del día, la mayoría del grupo se fue por su lado, Naruto quejándose de hambre, Lee gritando por hacer otras 500 flexiones y Sakura todavía riéndose de Sasuke. Kiyomi, sin embargo, se quedó atrás. Su mirada no estaba en Sasuke, sino en Sukuna, quien movía los hombros con naturalidad, como si el trabajo del día no lo hubiera cansado. Respiró hondo y se acercó. Sukuna gritó con un tono más brusco que de costumbre. Arqueó una ceja. Ah, sí. La princesa de hielo está aquí, llamándome. ¿Quieres otro helado? Por desgracia, ando corto de dinero, así que tengo que rechazarlo. La despidió con un gesto. No te hagas el chulo. Se cruzó de brazos. Quiero saber qué le dijiste a Sasuke. Lleva una semana comportándose, raro. Apenas entrenando, encerrado con sus libros, meditando como un ermitaño. Y de repente, ¡zas!, vuelve a la carga. Madruga, sudando como un tomate. Eso no es normal. ¿Y qué? ¿Qué le dijiste? Sukuna ladeó la cabeza, divertido por lo directa que estaba siendo. ¿Qué te hace pensar que dije algo? Porque Sasuke no escucha a nadie, replicó Kiyomi al instante. Ni a mí, ni a Izumi. Ni a nadie. Y de repente le hablas y es otra persona. ¿Qué hiciste? Sukuna soltó una breve carcajada. Bueno, no te equivocas. Tuve una pequeña charla con él. Entrecerró los ojos. Dijo Sukuna arrastrando las palabras, alargando la palabra solo para irritarla, solo lo ayudé con su entrenamiento. Lo indiqué, le di un empujón donde lo necesitaba. Nada más que eso. ¿Eso es todo? Eso es. Sonrió con suficiencia. ¿Qué? ¿Esperabas que compartiera con él alguna técnica secreta prohibida? ¿O que lo maldijera? Esa última frase sonó más siniestra de lo que pretendía. El cuerpo de Kiyomi se tensó por un instante. Tranquilo. Lo único que hice fue decirle que dejara de quejarse y empezara a moler. Kiyomi frunció el ceño, sin estar convencida, pero no insistió. Por un instante, sintió el impulso de pedirle ayuda a Sukuna también. De hecho, esto llevaba mucho tiempo en su mente. Después de todo, él era el único que podía guiarla en lo que respecta a la energía y las técnicas malditas. Sin embargo, no confiaba del todo en él. Si era posible, prefería no tener nada que ver con él, solo por su pasado. Sin embargo, comprendía que este Sukuna no era del todo el Rayomen Sukuna que conocía, al igual que ella ya no era solo Mai Zenin. HMPH. Eres molesto. Sukuna captó un destello de vacilación en sus ojos, pero no dijo nada. En cambio, se apoyó en un árbol y cambió de tema. Hablando de secretos, tengo una pregunta para ti. Todo el lío de Danzo y Ruth, ¿cómo es que tu clan no ha dicho nada?
Los Ambu han estado husmeando toda la semana, y sin embargo, ni una sola filtración. Eso es impresionante. La expresión de Kiyomi se endureció. Porque no hay nada que filtrar. Sukuna la miró fijamente. No te hagas la tonta. Suéltalo ya. ¿Cómo te aseguras de que todos los que participaron guarden silencio? Sukuna estaba realmente impresionado de cómo todo el clan pudo mantener este secreto con tanta facilidad. Suspiró y, tras un momento de vacilación, respondió en voz baja: la mayoría del clan permite voluntariamente que otros borren sus recuerdos con el Sharingan. Sukuna parpadeó. Espera. ¿Me estás diciendo que tu gente literalmente se borró la memoria? Para la supervivencia del clan, explicó Kiyomi con firmeza. Fue una decisión. Muchos se ofrecieron como voluntarios. Cuanta menos gente lo supiera, más seguros estaríamos todos. Sukuna se quedó mirando un momento y luego soltó una risita. Eso no es mala idea. Tienes a los shinobi por ahí olvidando lo que desayunaron solo para que los Ambu no puedan interrogarlos. Genial. Los labios de Kiyomi se crisparon, casi una sonrisa. No es que lo hayan borrado todo. Solo las partes sensibles. Si tú lo dices. En fin. Tengo una reunión con el Hokage, así que adiós. Hizo un gesto con la mano y se marchó. Espera. ¿Para qué te reúnes con el Hokage? Sukuna finalmente llegó a la oficina del Hokage, tal como Hiruzen le había pedido. El anciano le había dicho antes: si necesitas algo, ven y pregúntamelo directamente. Pero con la aldea aún confinada, conseguir una audiencia no fue fácil. Los Ambu estaban apostados por todas partes, y el propio Hokage estaba más ocupado que de costumbre. Sukuna tardó casi una hora en esperar antes de que un Ambu finalmente lo guiara hacia adentro. Dentro, Hiruzen Sarutobi estaba sentado en su escritorio, rodeado de papeles, con su pipa cerca. Parecía cansado, pero al ver a Sukuna, le dedicó una pequeña sonrisa. Por fin llegaste. Sukuna se encogió de hombros. Me ha costado bastante, ¿eh? Es difícil conocerlo, Hokage-sama. Hiruzen rió entre dientes. Ese es el precio de ser Hokage. Papeleo e interrupciones sin fin. Escuché que Naruto quiere ser Hokage. Apuesto a que cambiará de opinión después de ver lo que realmente significa. Hiruzen rió. Lo dudo. Un zoquete como él no se detendrá ante nada hasta alcanzar su objetivo. En cuanto al papeleo, sería mejor para la aldea no dejar que Naruto se acercara a esas cosas, respondió Sukuna con descaro. Hiruzen se rió aún más. Intercambiaron algunas palabras antes de que Hiruzen explicara, con su tono tranquilo, el confinamiento. Por supuesto, no reveló nada importante, solo la razón oficial que circulaba. Es una medida de precaución, dijo. No podemos permitirnos disturbios en la aldea mientras seguimos investigando. Sukuna no insistió. Sabía que no debía esperar secretos en bandeja de plata. En cambio, la conversación cambió. Hiruzen se recostó ligeramente, curioso. He oído de los instructores que la academia ha estado más animada últimamente. Sobre todo ahora que animas a los niños a entrenar más duro. Sukuna simplemente se encogió de hombros. Todos. Casi no hice nada. Naruto sobre todo, siempre está gritando porque lo dejaron fuera. Casi me muerdo la cabeza el otro día porque no lo saqué de la cama para el entrenamiento matutino. Hiruzen rió entre dientes, con la mirada suavizada. Ese chico tiene espíritu, pero le falta guía. Me alegra que tenga un amigo como tú cerca, aunque aún no se dé cuenta. También hablaron un poco de los demás, la energía infinita de Lee, la disciplina repentina de Sasuke, el esfuerzo silencioso de Hinata y cómo el grupo se estaba convirtiendo lentamente en algo sólido. Mira, otra vez hablando de tonterías. Me estoy haciendo viejo. Dime, hijo. ¿Por qué visitaste a este viejo? Finalmente, Sukuna se inclinó hacia adelante. Dijiste que si quería algo, solo tenía que pedirlo. Así que aquí estoy. Hiruzen levantó una ceja. ¿Y qué quieres? Sukuna sonrió ante esto.
Llevaba mucho tiempo teniendo una idea en mente, pero no había forma de llevarla a cabo. Sin embargo, con la ayuda del Hokage, finalmente pudo seguir con el plan de entrenamiento particular que tenía en mente. No es nada especial. Comenzó Sukuna con una gran sonrisa y una cara inocente. En Amegakure. Itachi se movía en silencio por el cavernoso escondite, mientras las sombras de la base de Akatsuki se extendían por los muros de piedra. Su recién adquirida capa, negra con nubes rojas, se arrastraba ligeramente tras él al entrar en la cámara donde se reunían los demás miembros. Al otro lado, un hombre alto, de cabello naranja y extraños ojos ondulados, estaba sentado en una estructura similar a un trono. Su presencia irradiaba autoridad, y los demás parecían obedecerle. Era Pain, el líder de Akatsuki. Conan lo trajo aquí. Al principio no lo había deseado, incluso después de enterarse de que esta era la organización de la que hablaba el hombre enmascarado que se hacía llamar Uchiha Madara. La razón era que estaba buscando la identidad y ubicación de ese otro hombre enmascarado, o niño, para ser específico, que mató a Shisui. Él personalmente estaba mucho más dispuesto a perseguir al asesino de Shisui, sin embargo, también tenía el deber de descubrir la verdadera identidad de este hombre que se hacía llamar Uchiha Madara y la organización detrás de él. Así, a regañadientes, se unió a Akatsuki cuando Conan lo encontró. Itachi Uchiha, la profunda voz de Pain resonó por la habitación. Has elegido seguir nuestro camino. De hoy en adelante, eres uno de nosotros. Itachi hizo una leve reverencia, con expresión tranquila e indescifrable. Sus ojos oscuros recorrieron la sala, memorizando rostros. Kisame Oshigaki, su nuevo compañero, sonrió con sus dientes de tiburón. Otros observaban con curiosidad. Pero entonces su mirada se posó en una figura que conocía bien, Orochimaru. Vestía el mismo atuendo, con una sonrisa pícara en los labios del Sannin. Itachi-kun, nos volvemos a encontrar. Espero con ansias ver tu talento de cerca. El rostro de Itachi no se movió, aunque por dentro comprendió inmediatamente, esta organización era mucho más peligrosa de lo que esperaba. El que mató a Shisui también pertenecía a esta organización. Tenía que averiguarlo. Capítulo 74, Hospital. A la mañana siguiente, el aire pacífico de Konoha fue interrumpido por las fuertes quejas de una Sakura Haruno muy molesta. Sukuna, te juro que si esto es otra broma como la última vez, te voy a pegar un puñetazo, lo reprendió con evidente enfado. Ah, te dije que no es una broma, ¿vale? Cállate y sígueme. Sukuna sonrió y la arrastró con más fuerza. Para frustración de Sakura, a pesar de su fuerza superior a la media, no pudo hacer nada para detener a Sukuna. Solo podía dejar que la arrastrara cuando no la escuchaba, y hoy era uno de esos días. Al llegar, Sakura parpadeó, mirando fijamente el gran edificio frente a ella. Leyó el tablero de la entrada. ¿Por qué me arrastraste hasta el hospital? ¿Ingresaron a alguien conocido o algo así? Preguntó Sakura, confundida, pero aún intentando liberar su brazo. Deja de quejarte, mocosa, dijo Sukuna, tirándola sin piedad. Y no, aquí no se permite la entrada a nadie. Vendrás conmigo, te guste o no. Sin motivo alguno. La frente de Sakura se crispó. Significaba que, después de todo, era una broma. Este idiota la había arrastrado hasta aquí cuando podría haber estado pasando tiempo con su Sasuke-kun. ¿Por qué yo? Vete sola. Se resistió con más fuerza, intentando soltarse, pero no había forma de escapar del agarre de Sukuna. Porque le pedí al anciano que nos llevara a ambos al hospital, respondió Sukuna con calma, como si fuera lo más natural del mundo. Papá también está en esto. Sakura estaba aún más confundida. ¿Será que sospechaba que uno de ellos no era su hijo? Sí. La mirada de Sakura se dirigió al idiota que la arrastraba, con una vacilación que se reflejó en ella. Siempre había pensado que algo raro le pasaba a su hermano, pero saber que era adoptado. No hace falta decir que la imaginación de un niño de 8 años era salvaje. Espera, ¿y entonces por qué me arrastra? ¿Será que piensa lo mismo de mí? Su irritación volvió a hervir. No.
No me refiero a papá. ¿Nani? ¿Y entonces quién? El Hokage, idiota. Sakura abrió mucho los ojos. Espera, ¿qué? ¿Cómo le estás llamando al Hokage? Sukuna se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. A Sakura le dolió la frente de nuevo. Pero se contuvo. ¿Qué le preguntaste exactamente? Necesitaba saber en qué lío los había metido su hermano esta vez. Que quería trabajar en el hospital, dijo Sukuna con naturalidad. ¿Y que quería que tú también estuvieras allí? ¿Tú? ¿Qué? ¿Por qué yo? ¿Y desde cuándo quieres ser ninja médico? Ni siquiera sabes hacer el jutsu de clonación. Sakura dio un pisotón. ¿Y por qué me metiste en esto? Porque tienes buen control del chakra, dijo Sukuna con una sonrisa. Y como somos gemelas. Compartimos un útero, ¿por qué no compartir las dificultades? Yo sufro, tú sufres, ¿verdad? Que te jodan. Suéltame. Chilló Sakura, ganándose las miradas curiosas de los transeúntes. Ah, sí. ¿Dónde demonios has oído esa palabra? Sukuna estaba realmente interesado en cómo su hermana había aprendido un lenguaje tan desagradable. Sigues gritándolo mientras duermes. Que te jodan, Gege. Que te jodan, Kishimoto. Se encogió de hombros. Sukuna se quedó en silencio después de eso. ¿Cómo es que no sabía que hablaba dormido? ¿Y cómo es que Sakura, precisamente, había logrado espiarlo sin que se diera cuenta? Necesitaba urgentemente hacer algo al respecto. Y mamá le dice esto a papá a menudo por la noche. Otra pausa. Ah. Les hizo señas para que lo siguieran y los condujo a una habitación donde un hombre yacía herido en la cama. Tenía el brazo vendado, pero la sangre se filtraba a través de él. Respiraba con dificultad y tenía el rostro pálido. ¿Ves eso? Tratamos este tipo de casos con frecuencia, dijo el médico con sarcasmo. ¿Por qué no me dicen tú y tu hermana qué le pasa a este paciente? Impresionadme y quizá les dé una oportunidad. Sakura palideció. ¿Qué? No sé nada de esto. Solo soy una niña. Justo a lo que me refiero. El médico jefe puso los ojos en blanco. ¿Hablaba en otro idioma para que no lo entendieran hasta ahora? Sukuna ignoró su pánico y se acercó al paciente. Comprobó su respiración, le presionó ligeramente el pecho con los dedos y luego examinó la herida. Costillas fracturadas, al menos 3. Hemorragia interna, probablemente pequeños vasos sanguíneos rotos. El corte del brazo está infectado. Y le está empezando a dar fiebre. El doctor entrecerró los ojos ligeramente, pero enseguida volvió a fruncir el ceño. Correcto. ¿Cómo lo sabe? Sukuna respondió rotundamente, simple, es mi diagnóstico. Sakura lo miró nerviosa. ¿De verdad sabes todo eso? ¿Cómo diablos sabes eso? Era lo que realmente quería preguntar, pero mantuvo la boca cerrada. No vine aquí sin preparación, ¿sabes? Mira esto. Entonces Sukuna colocó sus manos sobre la herida del hombre. Un suave resplandor blanco se extendió desde sus palmas. Sakura jadeó, el médico se quedó paralizado y el paciente suspiró aliviado al ver que la hemorragia disminuía y el dolor se calmaba. ¿Qué? Balbuceó el doctor. Eso es. Él mismo no sabía qué era. Parecía el jutsu de la palma mística, pero el aura era diferente, al igual que el color. Sukuna sonrió con suficiencia y asintió. Jutsu de palma mística, lo aprendí hace poco. Fue entonces cuando supe que tenía el talento para aprender de aquí. No pido mucho, solo déjenme ayudar y ver cómo lo hacen. Atraparé cosas yo mismo. Eso es todo. Sakura se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Desde cuándo puedes hacer eso? Estabas mintiendo cuando me pediste que te curara, ¿verdad? Su humor se desató de nuevo. Lo aprendí después, dijo Sukuna. Como dije, esta mierda es útil. Eres imposible. Sakura levantó las manos. Completamente imposible. Resoplando, finalmente colocó sus manos sobre las costillas del hombre y, para asombro del médico, apareció la luz verde,
tenue pero constante. Esta vez, sin duda, era el jutsu de la palma mística. El médico jefe casi se queda boquiabierto. ¿Tú también? Sakura asintió vacilante. Ya lo aprendí cuando este idiota me compró la técnica. De nada, murmuró Sukuna. No te atrevas a atribuirte el mérito de mi genialidad. Espetó Sakura, irritada. El médico, sin embargo, se quedó paralizado. Se ajustó lentamente las gafas, volvió a mirar a los dos niños y murmuró, ¿cuántos años tienen ustedes dos? 8, dijeron ambos al unísono. Luego, tras una larga pausa, finalmente soltó una risa temblorosa. De acuerdo, de acuerdo. Tú ganas. Supongo que Okage-sama tenía mejor ojo para el talento del que creía. Me envió prodigios. El hombre parecía entusiasmado ante la perspectiva de enseñar a Sukuna y Sakura. Una ligera expectativa se cernía sobre su mente. ¿Podría Konoha volver a tener a alguien como Tsunade Senju? Veía la posibilidad en estas dos gemelas. Sukuna sonrió con suficiencia. Te lo dije. Sakura hinchó el pecho con «Somos genios». Gritaste todo el camino hasta aquí, dijo Sukuna con expresión inexpresiva. Cállate. Gritó Sakura, dándole un golpe en el brazo. El doctor rió entre dientes a su pesar, negando con la cabeza. Bien. Ambos trabajarán aquí. Les enseñaré lo que pueda, pero no me culpen cuando se den cuenta de cuánto trabajo es esto. La sonrisa de Sukuna se ensanchó. Date por vencido. Espera un minuto, ¿cómo es que me obligaron a hacer esto otra vez? Cuando acepté trabajar aquí. Sakura de repente se encontró cuestionándose. Algo andaba muy mal aquí. Sukuna simplemente le sonrió con su sonrisa característica. ¿Y por qué hacer esto? Simple, quería mejorar su RCT. Solo así podría levantar la restricción que tenía en su Mangekyo. Necesitaba objetivos para utilizar su RCT, ¿y qué mejor lugar que el hospital? Mientras aprendía a curar a otros con un uso más eficiente de su RCT, podía aplicar la misma lógica a sus ojos. Poder curar su MS incluso si los usaba más allá del límite de poder actual del 50%. La configuración actual que tenía era útil, no era peor que la que Obito había usado toda su vida. Sin embargo, el verdadero poder de Kamui solo se podía usar cuando podía usar simultáneamente sus habilidades de corta y larga distancia. Tomaría tiempo, mucho tiempo. Él no era Sokoyeiri, capaz de curar a otros con gran eficiencia, algo necesario para curar su ya que no eran partes de su propio cuerpo y, por lo tanto, se consideraban como si estuvieran curando a otra persona. Así que sí, iba a llevar tiempo y sería difícil, pero lo iba a hacer. ¿Y por qué Sakura? Algunos se preguntarán. Sukuna solo pudo responder, ¿por qué no? Hagamos que Sakura sea un poco más útil desde el principio, ¿de acuerdo? No es que la mayor parte me fuera de utilidad, suspiró. A veces, su incapacidad para usar jutsus normales le dolía más de lo que podía explicar. Sukuna incluso tomó instrumentos y datos de investigación de la base de Danzo. Desenterró prácticamente todo lo que pudo mover con su Kamui y lo teletransportó de la base a su dimensión personal. Así que sí, prácticamente todo. Maldita sea, Kamui es un tramposo, tío. Su aprecio por esta técnica parecía aumentar cada vez que le encontraba un nuevo uso. Le llevó mucho tiempo registrar todo lo que le había robado a ese anciano. La mayoría de las cosas ni siquiera las entendía. Archivos antiguos, registros de algunas misiones secretas olvidadas hace mucho tiempo, muestras de ADN, datos de investigación, máquinas y equipos, la mitad de los cuales ni siquiera conocía su propósito. En este caso creó dos listas. Lista 1. Inútil, no sé qué es esto. Y enumera 2, a las que acertadamente llamó cosas buenas. Esta era la lista que más le importaba. De nuevo, contenía lo más valioso o especialmente útil para él. Al igual que las células de Hachirama, algunas células Sharingan que Danzo tenía por ahí, técnicas de sellado de Uzumaki, metal de chakra, propiedades bajo el nombre de ese anciano,
Informes de misiones que encontró particularmente interesantes, una futura fuente de material de chantaje y, por supuesto, dinero en efectivo. Había algunas cosas que ni siquiera Sukuna esperaba que Danzo tuviera en sus manos, como agentes durmientes y sus espías personales en otras aldeas, en la capital del fuego e incluso en Konoha. ¿Quién hubiera pensado que Danzo tenía espías implantados incluso dentro del clan Sarutobi? ¡Maldición! Y ahora todo esto es mío. Una gran sonrisa apareció en su rostro. Aunque en todo esto no estaba seguro de que era realmente útil para él. Dudaba en usar células Hachirama, ya que contenían un fuerte yang, mientras que su CE se asemejaba al yin. Si estos elementos opuestos chocaban, su cuerpo se desgarraría por dentro. Además, ya tenía una solución eficaz para evitar que su Mangekyo quedara ciego, así que inyectar células Hachirama no le atraía mucho. Los datos de investigación eran interesantes, pero él no era científico. No entendía ni la mitad de lo que registraban esos documentos. No necesitaba más Sharingan, y no veía cómo los espías y agentes encubiertos le serían de mucha utilidad fuera de ciertas condiciones específicas. Entonces, honestamente hablando, si bien había obtenido muchas cosas buenas de Ruth, en última instancia con lo que tenía que trabajar era un montón bastante pequeño. Comencemos con el sellado, murmuró, al no ver nada más que pudiera usar en ese momento. No subestime sus logros. Podría haber usado muchas cosas, como el genjutsu de oscuridad eterna registrado en el pergamino del sellado, que podía dejar ciego a cualquiera, o el Iraishin, o técnicas de barrera, por no mencionar el metal de chakra. Pero descubrió que la mayoría de ellos tenían dificultades para aprenderlos antes de poder usarlos. Digamos, en este caso, el genjutsu, sí, podía usarlo con su Sharingan, pero la técnica se describía con señas normales, lo cual no podía hacer. Es decir, primero tuvo que dominar las técnicas básicas de genjutsu con su Sharingan antes de intentar replicar el genjutsu de oscuridad eterna creado por Tobirama con su Sharingan. Sí, Tobirama estaría revolcándose en su tumba para entonces. Y así, necesitaba una habilidad de nivel maestro en técnicas de sellado antes de intentar usar Iraishin y técnicas de barrera, si es que hacerlo sin usar chakra y señales con las manos era posible en primer lugar. Quiero decir, al menos Kamui no necesitó señales con las manos, y CE funciona bastante cerca del chakra yin. Hay una pequeña posibilidad de que pueda hacerlo, murmuró para sí mismo. ¿Y por qué? ¿No tenía ya a Kamui? Bueno, sí, pero la capacidad ofensiva de Kamui era bastante baja. Incluso con ambos ojos, le resultaba bastante difícil asestar su ataque Kamui a un enemigo a larga distancia. El dios del trueno volador era mucho mejor en este aspecto. Pero, de nuevo, era una pregunta cuya respuesta solo obtendría si la probaba él mismo. Si era así, genial. Si no, al menos lo había intentado. En general, tenía mucho trabajo por delante. En cuanto a por qué de repente se tomó el tiempo hoy para comprobar todo esto, lo que había estado posponiendo durante la mayor parte de la semana. Por culpa de Mangetsu. Suspiro. La pelea con ese shinobi de niebla viscosa estaba en su mente, molestándolo desde que regresó de esa misión de recompensa. Hasta este punto, había ganado principalmente debido a su metaconocimiento sobre este mundo, sus trucos particulares y, por supuesto, Kamui. Pero existían personajes en este mundo que podían eludir esas ventajas. No tenía ni idea de Mangetsu. Simplemente no recordaba ninguna información sobre este ninja, ni siquiera hasta la fecha del manga original. Sus cortes no le funcionaron, y sin Kamui, sinceramente dudaba que hubiera salido ileso de esa situación. Esa pelea le recordó que, por muchos trucos y potenciadores que tuviera, en este mundo no había jutsus perfectos. Todo tenía una contra. Palabras famosas de Itachi Uchiha, para su consternación, pero que eran ciertas. Si el propio Mangetsu no le hubiera entregado las espadas Kiba, entonces literalmente no tenía otra forma de vencerlo, al menos no hasta que descubriera el genjutsu. Esto solo demostró que todavía tenía un largo camino por recorrer.
Después de revisar la mayoría de las cosas que obtuvo de Ruth y pasar la totalidad de su fin de semana clasificando lo que realmente necesitaba y lo que estaba a punto de tirar, vender o simplemente esconder hasta que supiera qué diablos eran esas cosas, finalmente estaba terminando las cosas. Envolvió la mirada hasta que finalmente se posó en un pequeño tubo. Podría decirse que era lo último antes de salir de su dimensión Kamui, y este último objeto pertenecía a una categoría que no sabía cómo clasificar. ¿Era este tubo algo valioso? ¿Podría ayudarlo a fortalecerse? No lo sabía. Entrecerró los ojos y vio un pequeño objeto flotando en el líquido turbio. Su sentido de la ciencia ficción le hacía pensar que, fuera lo que fuese, no era natural. Solo para probarlo, vertió un poco de su energía maldita en el tubo. Se estremeció. Justo cuando estaba tan cerca del vaso, mirando fijamente el pequeño objeto que había dentro hasta el punto de que sus ojos estaban a punto de hacer contacto físico con su superficie fría y ligeramente polvorienta, el objeto en el interior se movió, casi haciendo que su cuna se sobresaltara hacia atrás por la sorpresa y casi dejó caer el tubo. ¿Qué demonios? ¿Esta cosa está viva? Se quedó boquiabierto, pensando. Esperaba encontrar alguna sustancia antinatural, no un ser vivo. ¿Qué demonios es esto? Incluso a su Sharingan le costaba descifrar lo que veía. Notó una tenue, muy tenue señal de chakra proveniente de lo que fuera que estuviera dentro. Era pequeño, apenas estaba vivo, de hecho, pero allí estaba. Maldita sea, debería haber algún tipo de documentación para esto. No, se quejó mientras buscaba un manual de usuario. Como era de esperar, no encontró ninguno. Ahora le tocaba a él decidir qué hacer con lo que había dentro. Tío, el mundo ninja está frito si de esto salió algo como el COVID-19 con esteroides de chakra. Ya se le ponía la piel de gallina. Pero ahora que lo pensaba, ¿no le recordaba esto a esas malditas pinturas del útero de JJK? Hizo una pausa. ¿Podría ser? Hermano, ¿estás ahí? ¿Qué creen que es esto? ¿Alguna idea? Capítulo 76. Kiba Blades, Blacksmiths y Tenten. Sukuna, por el momento, clasificó ese tubito en la categoría de qué fastidio. Planeaba ver qué era esa cosita dentro del tubito hasta el final. Pero no se metió con eso. Tenía mejores cosas en las que perder el tiempo, empezar por aprender los sellos Uzumaki y comprobar su similitud con los talismanes JJK. Y también estaban las armas que había obtenido de Mangetsu. No era alguien que usara armas, su estilo de lucha era bastante directo, demasiado cerca, golpeaba, más lejos, cortaba. Incluso la herramienta ninja más común, como un kunai, le resultaba bastante inútil, y mucho menos algo como las espadas. Sin embargo, tras ver cómo esas armas especiales podían cubrirlo en zonas específicas, como el estilo relámpago con las espadas Kiba, decidió probarlas. También estaba el hecho de que probablemente no usaría cortes letales en una pelea casual. Y en el momento en que sus cortes quedaron fuera de escena, odiaba admitirlo, pero era bastante común. Sus cortes y su kamui constituían el 90% de su arsenal. Y ambos eran algo que no quería revelar, ya que funcionaban mejor cuando los enemigos no los conocían. Podría informar a otros sobre sus ataques más adelante, sin embargo, todavía no resolvía el problema con respecto a su incapacidad para usar esos ataques letales en partidas amistosas o simplemente cuando no estaba tratando directamente de matar a alguien. Su experiencia con Mangetsu una vez, aunque el bastardo era de alguna manera inmune debido a su hidrificación, de lo que Sukuna solo se enteró más tarde, pero aún así, la pregunta seguía en pie. Por supuesto, la solución más sencilla a su problema era el taijutsu. Yuji eliminó al jefe principal con solo eso, y Madara casi envió a Madara de los 6 caminos al cielo con una patada. Sí, él habría hecho lo mismo. Sin embargo, ahora tenía mejores opciones. No solo poseía algunas de las mejores armas del mundo, sino que su técnica particular era ideal para armas de filo. Un arma o herramienta maldita era un objeto con energía o técnica maldita infundida. Eran objetos muy caros y codiciados en el mundo del Jujutsu. Las herramientas malditas más complejas eran creadas especialmente por artesanos de ese mundo,
pero una forma más sencilla de convertir casi cualquier cosa en un objeto maldito era infundirle energía maldita. Dicho objeto eventualmente tomaría las propiedades de la energía maldita del usuario. Por ejemplo, si Goyo infundiera su energía maldita en un objeto, a largo plazo podría desarrollar algún poder relacionado con el espacio, tal vez incluso una espada que pudiera cortar el propio infinito de Goyo. Aunque era muy poco probable, todavía era una posibilidad. La técnica maldita de Sukuna se centraba en el corte. Huelga decir que su energía maldita también alcanzó ese filo extremo gracias a su técnica. Esta era extremadamente potente si la infundía en una espada. Y así, se enfrentó a una difícil elección, o fabricar una espada para sí mismo usando todo el metal de chakra que obtuvo de Ruth y tener un arma de metal de chakra poderosa. O usar una de las 7 espadas de la niebla que tenía en sus manos, Kiba, probablemente, ya que las otras espadas difícilmente podrían llamarse espadas en el sentido real. La única razón por la que incluso consideró elegir algo más que las espadas Kiba, que le permitían usar rayos, era su forma. Las espadas Kiba eran las más parecidas a espadas de toda la alineación de las 7 espadas legendarias de la niebla. Tenían protuberancias parecidas a colmillos a lo largo de sus hojas, lo cual no le gustaba. Otras eran solo bromas. Había opciones poderosas, como Sameada, pero ni siquiera eso era realmente una espada. Y el Kubikirich de Sabusa, que era más bien una espada, era mucho más grande. ¿Pero qué sentido tenía hablar de esas dos últimas? No tenía ninguna. Las mejores que tenía entre las 4 espadas que le arrebató a Mangetsu eran las espadas Kiba. Sacó las cuchillas y las examinó atentamente. Son del tamaño de espadas cortas. Para mí, de tamaño normal, hasta que crezca un poco, suspiró. Después de reflexionar un rato, finalmente decidió, Kiba Blade será. Pero tuvo que hacerle algunos cambios. Primero, tenía que quitarse esas protuberancias que parecían colmillos. La niebla se volvería loca si supieran lo que planea hacer con sus amadas espadas, pero ¿quién les hizo perderlas en primer lugar? Tomó una de las espadas, presionó la palma contra la superficie del frío acero y se concentró. Lentamente, formó una cuadrícula imaginaria en su mente, recorriendo la superficie de la hoja, enfocando solo las 2 curvas en forma de colmillo que le daban su distintiva naturaleza y aspecto salvaje. Y luego esperó hasta que su técnica se adaptó completamente a la dureza de la hoja antes de lanzarla finalmente. Adherirse. Espiga. Un ruido metálico agudo surgió de la hoja, y con chispas volando desde su superficie, las 2 tallas en forma de colmillo se desprendieron de inmediato. Genial. Sonrió. Comprobó la durabilidad estructural de la hoja por si acaso, pero nada, era como cualquier otra hoja, perfectamente bien. Encontró sus cortes un poco imprecisos, pero nada que un herrero no pudiera arreglar más tarde. Sin embargo, la prueba más importante estaba por llegar. Vertió su sé en las hojas y luego observó atentamente. Y efectivamente, los relámpagos crepitaron alrededor de las espadas como antes, lo que finalmente lo hizo relajarse al ver que las espadas conservaban su capacidad de canalizar relámpagos. Genial. Hagámoslo también con el otro, y luego quizás debería visitar a un herrero del pueblo para que los arregle. Quizás así consigamos un mejor agarre, ya que estoy. La campana sobre la herrería sonó cuando Sukuna empujó la puerta. El olor a hierro, aceite y humo llenó el aire. Entró con 2 espadas atadas y envueltas en tela a la espalda. El viejo herrero levantó la vista de la forja con un gruñido. Sukuna colocó una de las espadas sobre el mostrador. Solo necesito afilarlas y ponerles empuñaduras nuevas. Nada del otro mundo. Gruñó el herrero, tomando la hoja para inspeccionarla. Pero antes de que Sukuna pudiera respirar aliviado por lo bien que iba todo, una voz alegre sonó detrás de él. «Oh. ¿Eso es una espada?» Una voz aguda sonó detrás de él. Casi sufrió de trastorno de estrés postraumático al escuchar algo tan agudo, un efecto secundario de tener mujeres Haruno en casa. Sukuna giró la cabeza lentamente y se encontró mirando a una chica con 2 moños en la cabeza, con los ojos brillantes. Se inclinó hacia adelante, casi hundiendo la cara en el arma. «¡Wow! Esto es increíble».
Mira el equilibrio. La artesanía. El filo. Su voz era tan fuerte que Sukuna sintió un zumbido en los oídos. Es solo una espada, murmuró. Así que también hay quienes ven la calidad. Bien. Ahora inclínate ante la superioridad. Tenía la sensación de que podía decir eso y la chica lo haría, a juzgar por el brillo en sus ojos. ¿Solo una espada? Tenten jadeó como si acabara de cometer un crimen. Sukuna supo casi al instante quién era. ¿Qué otra chica en Konoha tenía tanto entusiasmo por las armas? ¿Sabes siquiera lo que tienes en la mano? Este metal, esta curva, la forma en que ha sido reforjado, es una obra maestra. Tenten lo fulminó con la mirada. Estaba claro que la niña Tenten aún no tenía control sobre su obsesión por las armas como lo tenía la adolescente Tenten. Suspiro. Aunque no sabía qué espada era, podía determinar su calidad con solo mirarla. Supongo que algunas personas simplemente tenían talento para algunas cosas. Sukuna la miró con indiferencia. ¿Quieres afilármelo entonces? Me encantaría. De hecho, espera, ¿cuánto cuesta? Te lo compro ahora mismo. Sukuna arqueó una ceja. ¿No se vende? Sí, claro, no me esforcé al máximo contra Mangetsu Faki no Suki solo para venderlos. No, espera un momento. O sea, ese era el plan. Solo que no esta espada en particular. Esta es mía. Mi precioso. Vamos. ¿Solo uno? Tienes dos. Incluso te cambio un montón de kunais y shurikens. Tengo una colección. No lo pienses, necesito los dos. Diablos. Si tuviera uno más, usaría tres, respondió. Tenten hizo pucheros. Ah, ¿y cómo pudiste hacer eso? Apretar el tercero en el trasero. Boca, en realidad. Pero si alguna vez consigo una cuarta, entonces tu idea no suena mal. La imaginación de Sukuna se desbocó, mientras Tenten ponía los ojos en blanco. El herrero se rió entre dientes ante el intercambio y murmuró, no la había visto tan emocionada en semanas. Tenten voló en círculos alrededor de Sukuna como un halcón, sin dejar de hablar. ¿En serio, de dónde sacaste esto? No puede ser de por aquí. Debiste haberlo sacado de alguna fuente secreta. Sukuna apartó la espada de su alcance. Se las compré baratas a un comerciante que estaba de visita hace poco, inventó Sukuna. Tenten se quedó congelada en el lugar, como si hubiera perdido su oportunidad. Entonces hizo un puchero, cruzándose de brazos, aunque sus ojos aún brillaban. Bien, pero cuando estés lista para venderlo, ven a verme primero. Claro, claro, ahora, por favor, ¿podrías afilarlos? Hola. Por fin debuta Tenten. ¿Y qué opinas de que Sukuna use las espadas Kiba? No tiene por qué hacerlo, pero es un buen toque, sobre todo en ciertos combates cuando no puede usar su técnica frente a otros. Capítulo 77, Aprendiendo de Tenten. El herrero no tardó mucho en terminar. Las hojas relucían, los filos se afilaban y los mangos estaban recién forrados. Sukuna por fin tenía sus armas listas y la necesidad de entrenar con ellas lo ardía por dentro. Pero tan pronto como salió de la tienda, se dio cuenta de su problema. Paso. 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 Miró hacia atrás. Allí estaba ella. La chica con el pelo recogido. Sin siquiera intentar ocultarlo, simplemente lo seguía como un patito. Así que aceleró. Tomó a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, luego a la derecha y luego todos los caminos posibles para perderla. Cruzó el profundo bosque de huesos, el mar que todo lo consume e incluso la montaña siempre ardiente en busca de la salvación. Al menos parecía que hacía todas esas cosas cuando la chica simplemente se negaba a dejar de seguirlo. ¿Por qué me sigues? Preguntó Sukuna con irritación en la voz. Tenten parpadeó. Ah, yo. Miró a su alrededor, señalándose la cara con el dedo como si no tuviera ni idea. Sí, tú. ¿Quién te sigue? Justo vas delante de mí. Hizo un puchero fingido. Sukuna suspiró,
pasándose la mano por la cara. Podría haber tenido más tiempo en pantalla si hubiera mostrado este nivel de actuación en la serie. ¿Qué dijiste? Tenten entrecerró los ojos, su instinto femenino le decía que el chico estaba diciendo algo grosero sobre ella. Deja de seguirme, escupió Sukuna y salió corriendo. Una vez más, sin importar la ruta que tomara, ella estaba allí. Finalmente desistió de ir a su campo de entrenamiento secreto y se desvió a una zona más abierta cerca de las afueras de la aldea. Al menos, si lo seguía hasta allí, no descubriría su verdadero paradero. Era un lugar inusual que creó, donde ni siquiera el Jutsu telescopio de locaje funcionaba. Colocó algunos talismanes para contrarrestar los hábitos pervertidos del anciano. No deseaba que ese lugar fuera conocido tan pronto. Desenvolvió las espadas Kiba, las espadas gemelas de relámpago, y las sostuvo con torpeza. Para cualquier otra persona, solo parecerían armas afiladas, pero Sukuna sabía exactamente qué eran. El problema era que no tenía ni idea de cómo usarlas. El estilo que copió de Mangetsu con su Sharingan apenas fue suficiente para controlar a ese hombre. Pero ese era el estilo de Mangetsu. Tenía que encontrar algo con lo que se sintiera cómodo si planeaba usarlos a largo plazo. Lanzó un golpe. Demasiado amplio. El segundo casi lo hace tropezar. Y cuando intentó sostener una espada en cada mano, parecía más como si estuviera matando mosquitos que entrenando. Me siento como Deadpool. Sonrió para sí mismo al pensarlo. No estaba tan lejos, con su RCT, tenía casi el mismo nivel de curación. Rayos, el suyo era mejor. Si no fuera porque ese bocazas era prácticamente inmortal, Sukuna ya habría ascendido de rango. Sukuna probó varias maneras de usar las espadas. Al principio, pensó que serían similares a las espadas del caos de Kratos o a las espadas Nichirin de Tengen, pero se equivocó. Parecían más dagas que espadas reales. Aquí, tenía espadas de verdad en sus manos. Puede que fueran espadas cortas, pero con su tamaño actual, eran espadas de verdad. Blandirlas a dos manos era difícil. Desde la barrera, Tenten intentaba, con todas sus fuerzas, mantener la boca cerrada. Pero finalmente, estalló. Está bien, para. Para allá. Me estás matando viendo esto. Sukuna se giró, frunciendo el ceño. Entonces, ¿por qué te quedas aquí? Vuelve y ayuda a tu padre o algo así. No sabes usar dos espadas, ¿verdad? Eso lo cayó. Realmente no lo hizo. Tenten se acercó, agarró un palo de madera que tenía cerca y se paró frente a él. Antes que nada, no golpees como si intentaras talar un árbol. Eso es para una sola espada. Dos espadas necesitan más equilibrio. Una defiende, la otra ataca. No puedes poner tanta potencia en cada espada, pero lo compensas con la imprevisibilidad y la gran cantidad de ataques que puedes asestar. Demostró movimientos rápidos y precisos. A pesar de tener solo 8 años, su forma era nítida y fluida, y su cuerpo fluía con naturalidad con cada golpe. Sukuna parpadeó. «Ah. ¿Qué?» Sorprendida, dijo ella sonriendo. «Un poco. No pensé que realmente sabrías algo útil». «Disculpe», gritó ella mirándolo fijamente. Se rió entre dientes, levantando de nuevo las espadas Kiba. Esta vez imitó su postura, intentando equilibrar las manos. Podría hacerlo fácilmente con su Sharingan, pero entonces no sentiría si estos movimientos le sentaban bien o no. Así que sus cortes eran descuidados, pero ya mejores que antes. Realmente encontró el equilibrio que antes faltaba. Mantén los codos más juntos, corrigió Tenten. Y no cruces los brazos al golpear. Así te enredas. Sukuna refunfuñó, pero siguió su consejo. Poco a poco, sus movimientos empezaron a parecer más controlados. Vaya, dos espadas no te van, bromeó Tenten. ¿Por qué no me vendes una? Puedes usar una y tener una mano para cuando necesites usar ninjutsu. Sukuna soltó una carcajada. Jamás. Tenten hizo pucheros. No es que no lo hubiera pensado, tener una mano libre podría ser muy útil en una pelea.
Sin embargo, en la mayoría de los casos no le suponía ninguna diferencia. No podía hacer ninjutsu. Por cierto, no te pregunté tu nombre. Soy Sukuna Haruno. ¿Y tú? Preguntó finalmente Sukuna, a regañadientes. Había querido presentarse antes, pero al ver la mirada ávida de esta chica hacia sus espadas, decidió esperar unos años más. Pero ahora que ella lo ayudaba, mejor hacerlo. Ah, soy Tenten. Asintió Tenten, y solo entonces se dio cuenta de que ni siquiera sabía el nombre del chico al que estaba molestando y enseñando. ¿Cómo eres tan bueno con la espada?, preguntó Sukuna mientras seguía perfeccionando su técnica. Jeje. Ya era buena con las herramientas ninja. Planeo convertirme en una ninja como Tsunade-sama algún día. Tenten sonrió, anunciando con alegría su sueño. Sukuna no se sorprendió. Casi todas las chicas, desde Suna hasta Kumo, deseaban ser como Tsunade. Ni siquiera se limitaba al país del fuego. Si soñaba con ser una kunoichi, entonces, más o menos, su ideal sería Tsunade. Por supuesto, los ninjas de otras aldeas no lo admitirían. ¿De verdad? ¿Planeas practicar jutsus médicos como ella en el futuro? Sukuna conversó sin dejar de blandir su espada. Sí. Tenten cantó alegremente. Bien por ti. Sukuna asintió. Si alguna vez piensas unirte a la academia, puedes venir conmigo. Ya trabajo allí. Si tienes un buen talento en jutsu médico, puedo pedirle al médico jefe que lo pruebe y te inscriba, respondió Sukuna con naturalidad. Pero esto fue como un rayo para la niña. ¿Trabajas en el hospital? ¿Cómo es posible? Tienes mi edad. Era la primera vez que oía que era posible entrar al hospital y formarse allí a su edad. El mío fue un caso especial. Sukuna se encogió de hombros. ¿De verdad puedes ayudarme a entrar? Los ojos de Tenten brillaron. Sukuna tenía un mal presentimiento, como si a sabiendas se estuviera metiendo en una situación problemática, pero al ver la mirada expectante en el rostro de la chica, asintió de mala gana. Ella chilló, haciendo que sus oídos vibraran. Sin embargo, Sukuna no compartía su entusiasmo. Si realmente tuviera talento en ese aspecto, se habría convertido en ninja médica. Casi todas las chicas de la serie dominaban alguna técnica de jutsu médico. Ino e incluso Hinata aprendieron jutsu médico en la serie. Ella era la única que no podía. Así que Sukuna lo dudaba. Pero no iba a arruinar los sueños de la niña. Dicho esto, se preguntó si podría ayudarla de alguna manera. ¿No tenía esas impresionantes armas por ahí? A juzgar por su rendimiento actual, con esas armas sin duda podría ser una auténtica pasada cuando creciera un poco. Sinceramente, no le importaba mucho el dinero. Solo actuaba así delante de Mangetsu porque quería sacar algo de sus problemas. Si no dinero, bastaba con unas cuantas piezas de decoración para la pared de su futura casa. Entonces no le importaría dárselas, pero recordó lo que Mangetsu le dijo, esos shinobi de la niebla vendrían tras esas espadas. Quizás cuando sea un poco más grande y más fuerte. Bien, ¿qué te parece? Tú me enseñas esgrima y yo te enseñaré lo que aprenda en el hospital. Si al final de mi entrenamiento veo que tienes talento para esto, hablaré de ti con nuestro ninja médico jefe. ¿Qué dices? Preguntó con una sonrisa. Tenten asintió emocionada. Claro, comencemos el entrenamiento. N/A, lo pensé, y pensé que la única persona que podría enseñarle Kenjutsu a MC era Tenten. Al menos hasta que crezca un poco. Lo cual ocurrirá muy pronto. Un gran salto temporal es necesario. Capítulo 78, Yuga y el clan Uchiha. Clan Hyuga. El patio del complejo Yuga estaba en silencio, salvo por el suave sonido de pasos sobre la piedra. Hinata y Neji estaban uno frente al otro, ambos en sus posiciones de entrenamiento, con las miradas fijas. Yashi Yuga observaba desde un lado, con los brazos cruzados y el rostro tan indescifrable como siempre. Normalmente, cuando Hinata entrenaba con Neji, dudaba. Sus golpes eran débiles, sus pasos tímidos. Pero hoy era diferente. Cada estocada de su palma tenía fuerza.
Cada movimiento era más preciso que antes. Aún no podía igualar la velocidad ni la precisión de Neji, pero no retrocedía como siempre. Esta vez, ella realmente estaba lanzando golpes como si quisiera dar en el blanco y no solo demostrar que estaba peleando. Aún así, Neji desvió sus golpes con facilidad, con una expresión tranquila en la superficie. Pero por dentro, rechinaba los dientes. La heredera, él lo sabía, era frágil, insegura, fácil de predecir y carente de resolución. Sin embargo, ahora, sus palmas avanzaban con determinación, manteniéndose firme. No era que le disgustara Hinata, no. Pero no le gustaba verla mejorar. Su superioridad sobre la heredera del clan era su única victoria legítima sobre el destino que le aguardaba. No le gustaba. Yassi, aunque estoico como siempre, notó estos cambios en Hinata. Siempre lo notaba, como líder de clan y como padre. Simplemente nunca se lo demostró. Sus ojos claros seguían cada movimiento con atención. La diferencia era evidente, su hija estaba mejorando. No era genio ni talento repentino, pero era una mejora al fin y al cabo. Tras años intentando cambiar el comportamiento tímido y manso de Hinata, sometiéndola a un entrenamiento riguroso, desde castigos hasta insultos, y finalmente evitándola por completo, lo había intentado todo, pero no veía el resultado que deseaba en su hija. Ahora, sin embargo, lo veía. Recordó que recientemente había empezado a unirse a los demás niños para los ejercicios matutinos. No se le ocurrió nada más que pudiera haber provocado este cambio en su hija. Se sorprendió bastante cuando Hinata le pidió permiso para unirse a esos niños en su entrenamiento matutino. En cualquier otra situación, Yassi lo habría negado. El entrenamiento normal para un yuga era inútil. Tenían una rutina de entrenamiento sistemática para perfeccionar el Byakugan, transmitida en su clan durante siglos. ¿Para qué perder el tiempo en otra cosa? Pero esta vez, aceptó. La única razón por la que Yassi aceptó tan rápidamente cuando Hinata le pidió permiso fue por el chico. Sukuna Haruno. Yassi hizo que sus hombres investigaran sobre él y no encontraron nada especial. Era como cualquier otro niño civil. Sin embargo, ese niño civil casi logró vencer al guardia que le había asignado a Hinata. Podría decirse que era el más fuerte de su clase, y por lo que Yassi había aprendido, lo único en lo que era débil era en el ninjutsu. Una vez más, nada de esto le dio a Yassi una razón sólida para acceder a la petición de su hija, hasta que se enteró de cuántos otros niños entrenaban con él. Incluso Uzumaki Naruto, el Jinchuriki, y esos dos niños Uchiha, huérfanos de Fugaku, entrenaban allí. Yassi pensó que interactuar con ellos quizás haría a su hija más audaz y segura de sí misma. Así que aceptó, sin darle muchas vueltas, pues la mayoría del clan ya había superado a Hinata y ya consideraba a Hanabi como candidata al puesto de líder del clan. Pero, para su sorpresa, su hija realmente estaba mostrando una mejoría. Yassi suspiró al oír esto. Al final, pasara lo que pasara, una de sus hijas correría el mismo destino que su hermano. Neji, mientras tanto, sentía una punzada de resentimiento. Pertenecía a la rama familiar. Se había abierto camino con solo esfuerzo y talento natural. Nadie le había enseñado técnicas secretas. Nadie le había dado entrenamiento especial. Sin embargo, ya había superado a muchos niños yuga. Aún así, ver a Hinata, la heredera, hacerse más fuerte lo punzaba. Le recordaba la jaula que lo ataba. Hinata avanzó de nuevo, con el rostro rojo por el esfuerzo. Sus golpes fueron bloqueados, su defensa rota, y pronto Neji la tuvo en el suelo. Alto. Yassi dio por finalizado el combate. Era obvio que a Hinata le quedaba mucho camino por recorrer antes de poder vencer a Neji, pero la mejora estaba ahí. La mirada de Yassi se posó en ella mientras se levantaba. Le faltaba mucha fuerza, pero al menos ahora iba en la dirección correcta. Y aunque Neji no dijo nada, ya estaba planeando aumentar su propio entrenamiento a partir de ahora. Clan Uchiha. Kiyomi se sentó frente a Izumi, con el Sharingan fulminante y ambas mirándose a los ojos. La lección de hoy era de nuevo sobre Genjutsu. Llevaba horas practicando, decidida a mejorar.
Izumi la corregía cuando se equivocaba, mostrándole trucos para agudizar las ilusiones y salir de ellas más rápido. Aunque no había muchos ninjas de genjutsu en el mundo, especialmente no lo suficientemente hábiles como para atrapar a un Uchiha con su genjutsu, aprender a usarlo seguía siendo valioso. Kiyomi lo siguió con una intensidad casi desesperada. Había estado así desde que la rescataron de la base de la raíz, entrenando duro día y noche. Después de un rato, Izumi se detuvo y la miró con dulzura. Kiyomi, ¿por qué te esfuerzas tanto últimamente? ¿Aún te preocupa lo que pasó entonces?, preguntó con un tono ligeramente preocupado. Kiyomi bajó la mirada un momento, sus ojos y mente estaban cansados de las constantes batallas de genjutsu. Luego apretó los puños. Sí, pero no es solo eso. Ya sabes cómo es Sasuke. Últimamente se está esforzando mucho. Así que no quiero quedarme atrás. Respondió, pero Izumi no creyó sus excusas. Es Itachi, dijo Izumi, prácticamente haciendo callar a Kiyomi. Suspiró. Izumi no se sorprendió. Su propia razón era la misma. Quería encontrar a Itachi más que nada. Durante mucho tiempo, había llevado esa carga sola, sin querer que Kiyomi sufriera. Pero al ver la determinación de la chica, Izumi finalmente decidió que era hora de compartir la verdad. Supongo que no se puede evitar. Si nunca se lo digo, saldrá a buscar las respuestas ella misma. Sería aún peor. Kiyomi, dijo Izumi en voz baja, ¿sabes lo de Danzo y Ruth? Te conté lo poco que pude en aquel entonces, más de lo que incluso Sasuke sabe. Pero nunca te conté por qué te secuestraron, ni la gran verdad tras la noche de la masacre. ¿Los ojos de Kiyomi se abrieron de par en par? ¿Por fin iba a obtener la verdad que tanto anhelaba? Izumi se había negado a explicarle nada antes, incluso cuando ella le suplicaba. ¿Qué había cambiado ahora? Kiyomi vio cómo el Sharingan en los ojos de Izumi comenzaba a transformarse lentamente, cambiando su patrón. El extraño y poderoso diseño se reflejó en sus ojos mientras la miraba directamente. ¿Qué? ¿Qué es eso? Kiyomi se quedó atónita. A diferencia de Sasuke, ella nunca había visto el Mangekyo de Itachi, y el Mangekyo en sí era un secreto oculto para muchos miembros del clan Uchiha, a menos que alcanzaran un rango lo suficientemente alto. Esta fue la primera vez que Kiyomi se encontró cara a cara con un Mangekyo. Es un Mangekyo Sharingan. Izumi suspiró y explicó lentamente qué era ese poder. Cuanto más explicaba, más crecía el asombro de Kiyomi. Ni siquiera sabía que un poder como este existiera en su sangre. Escucha atentamente. Izumi, una vez que explicó lo que era un Mangekyo, finalmente comenzó a revelar lo que deseaba explicarle a la niña. Danzo no solo era el líder de raíz. Era un anciano de la aldea. Siempre había sido anti-Uchiha, y tras la noche del 9 colas, esta represión se intensificó. Kiyomi se quedó sin aliento. Entonces, ¿Danzo fue quien me secuestró? ¿Estuvo detrás de todo?, preguntó, sin siquiera molestarse en preguntar por qué. No tenía sentido. En este mundo, todos odiaban a alguien. Era natural. La razón no importaba. Izumi asintió. Él y los altos mandos de Konoha. Incluso forzaron a Itachi. Lo obligaron a matar a su clan. ¿Qué? Kiyomi se quedó boquiabierta. Le temblaban los ojos. ¿La aldea estaba detrás de esto? Entonces, ¿Itachi fue forzado? ¿No eligió esto sin más? La sangre le hervía, le temblaban las manos. Rabia, confusión, tristeza, todo se desplomó en su interior. Izumi le puso una mano suave en el hombro. Itachi tomó la decisión. Pero no estaba solo. Los superiores se aseguraron de ello. Y Danzo, él fue el cerebro detrás de todo. Kiyomi sintió que su comprensión del mundo estaba cambiando. ¿Alguien del clan lo sabía? Simplemente culpaban a Itachi. ¿Por qué Izumi no le había dicho nada a los demás? Por eso juré encontrar a Itachi yo mismo. Soy el Uchiha más fuerte que queda. Es mi responsabilidad llevar esa carga. A Kiyomi se le llenaron los ojos de lágrimas.
Quería gritar, exigirle a Itachi porque nunca se lo había contado. Pero la conmoción ante tantas verdades la dejó en silencio. Entonces, Itachi, él también tiene esos ojos. ¿Como los tuyos? Preguntó, insegura, pero ya adivinando. Izumi simplemente asintió levemente. ¿Sabes lo que significa esto, verdad?, preguntó Izumi. Al no obtener respuesta de la niña más joven, ella misma respondió. Esto significa que solo yo puedo enfrentar a Itachi. Solo un Mangekyo puede vencer a otro Mangekyo. Kiyomi no dijo nada. De repente sintió que todo su esfuerzo hasta ahora había sido en vano. Se había esforzado tanto, solo para que le dijeran que nunca sería lo suficientemente fuerte solo porque otros le habían abierto los ojos que ella no tenía. Odiaba esa sensación. Una vez más, se sentía impotente. Más que nada, odiaba la sensación de que no había forma de fortalecerse, de que la mediocridad era su destino. Izumi dudó antes de decir la última parte. Hay algo más que debes saber. El Mangekyo nos da un gran poder, pero tiene un precio. Poco a poco, nos roba la vista. No lo he usado mucho, pero ya, mi visión no es la misma. A Kiyomi se le encogió el pecho. ¿Se te van a quedar los ojos ciegos? Izumi sonrió levemente, aunque no llegó a sus ojos. Algún día, sí. Pero solo si sigo usando mi Mangekyo. Ese es el peso de estos ojos. Kiyomi apretó los puños nuevamente. No te preocupes, no planeo usarlos hasta encontrar a Itachi. Mientras tanto, pienso fortalecerme y buscar su paradero. Y por eso quiero que no te exijas tanto, ¿de acuerdo? Izumi sonrió. Pero Kiyomi no compartía ese sentimiento. Simplemente se sentía inútil. N/A, solo una pequeña base antes del salto temporal. Para que lo que suceda en el futuro tenga sentido. Capítulo 79, Karina Mediknin. Sukuna paseaba por las calles de Konoha, con una mano en el bolsillo y la otra arrastrando a Karin por la muñeca. Ella no se resistió mucho, mucho mejor que Sakura, pero frunció el ceño con confusión. ¿Ve por qué me arrastras como si fuera equipaje?, preguntó finalmente Karin, tropezando para seguir su ritmo. Si se tratara de otra persona, como Naruto o Sakura, habría perdido los estribos hace mucho. El famoso temperamento de Uzumaki ya habría estallado. Sin embargo, este era Sukuna. Con temperamento o sin él, la muchacha había comprendido desde hacía tiempo que él la llevaría a donde quisiera, sin importar lo que pasara. Ya verás, respondió Sukuna rotundamente, sin siquiera mirar atrás. Karin infló sus mejillas, miró al chico que sostenía su mano y luego, con un bufido, desvió la mirada, haciendo pucheros. Estúpido. Quería estar molesta, pero al mismo tiempo, no podía evitar la leve calidez en su pecho. Ser arrastrada por él así, casi sentía que le importaba. No lo diría, pero había llegado a depender un poco de él. Ahora tenía más amigos que nunca, pero si alguien le preguntara con quién le gustaría pasar más tiempo, diría que con dos chicos. Uno de ellos era Naruto. Curiosamente, el chico con el que más peleaba era el que más le recordaba a su hogar. Le recordaba que aún le quedaba familia. Y luego estaba Sukuna. Ella misma no estaba segura, pero si era posible, le gustaría pasar la mayor parte del tiempo con ese chico. Con él, se sentía segura. HMPH, si no es nada bueno, entonces será mejor que me lo compenses, se quejó. Claro, claro. Cuenta un tazón de ramen en mi cuenta. Sukuna agitó la mano con indiferencia. No te vas a librar de esto tan fácilmente, replicó Karin, que no estaba dispuesta a conformarse con el típico tazón de ramen. Un solo tazón apenas la llenaba. Todavía era una Uzumaki y necesitaba al menos 5 tazones para sentirse llena. El consumo de comida de Karin había aumentado tras llegar a Konoha, y se notaba. La niña, que antes estaba completamente desnutrida, ahora estaba mucho más sana. Su tez brillaba como corresponde a una niña en crecimiento y sonreía con más frecuencia. Por eso Sukuna no dudaba en pagar las comidas de ella y de Naruto a veces. Konoha daba pensiones a los huérfanos de la aldea.
Pero para Karin, una auténtica Uzumaki, esa pensión no era suficiente. Así que a Sukuna no le importaba pagar. En realidad, Naruto no lo necesitaba. Ya había recibido suficiente dinero del Hokage. Solo que el muy cabrón solía acompañarlos para conseguir ramen gratis. Sukuna le había quitado a Naruto la mayor parte de su asignación, especialmente para ramen. Cada mes, Sukuna prácticamente le arrebataba la asignación mensual, dándole solo una pequeña parte para su obsesión por el ramen, mientras que el resto se destinaba a abastecer su refrigerador con una dieta más equilibrada. Al llegar a las escaleras del hospital de Konoha, Karin parpadeó sorprendida. El alto edificio rebosaba de pacientes y shinobi. Y justo en la entrada, vio a Sakura, vestida con un delantal de enfermera, corriendo y ayudando con las vendas. Hasta Karin tuvo que admitir que la niña se veía linda con ese atuendo. ¿Pero por qué el hospital? De hecho, a Karin no le gustaban particularmente los hospitales, dadas sus experiencias pasadas. Cualquier cosa relacionada con hospitales y sanación le hacía recordar su vida en Kusa y la muerte de su madre. Fue una pesadilla que Karin deseaba olvidar. Sin embargo, algunos recuerdos son difíciles de olvidar. En cuanto Sakura vio a Sukuna, su expresión se contrajo. Corrió hacia él furiosa, con las manos en las caderas. ¿Dónde te habías metido? Desapareciendo así. ¿Sabías que Aizawa-sensei estaba furioso? Me obligó a cubrirte, y ahora apareces como si nada hubiera pasado. De la cabeza rosada de Sakura salió humo, y la niña furiosa gritó a todo pulmón, haciendo que Sukuna y Karin se estremecieran, a punto de taparse los oídos. Se acercó más, con una sonrisa cómplice y pícara, acortando la distancia entre ellos. El rostro de Sakura se sonrojó de inmediato, extendiéndose. Recordó lo que había pasado cuando este imbécil quiso que lo cubriera. Pensar en ello solo hizo que su cara se sonrojara aún más. Idiota, ese 10% del tiempo eres un completo idiota. Vaca, gritó y salió corriendo. Sukuna rió suavemente, para confusión de Karin. Vamos, Aizawa-sensei estará esperando. Sonrió y la arrastró con él otra vez. Base raíz. Zetsu negro se movía en silencio entre las sombras, su cuerpo deslizándose entre la tierra como humo. Desde que Obito cayó en coma profundo, Zetsu había estado inquieto. Incansable e implacable en la búsqueda del culpable. Aunque quien lo hizo importaba mucho menos que lo que poseían. Obito ya no tenía su Mangekyo, se lo habían arrancado. Esta persona definitivamente poseía el Mangekyo de Obito. Zetsu negro no podía permitir esto. Sabía lo poderoso que era Kamui. No podía permitir que este poder cayera en manos de nadie más cuando el plan estaba tan cerca de cumplirse. Después buscó por todas partes. Recorrió la oficina del Hokage, observando a Hiruzen y al clan Sarutobi. Nada. Excavó en los restos de raíz y siguió las actividades de Danzo. De nuevo, nada. Incluso regresó sigilosamente a las ruinas del complejo Uchiha, buscando a algún superviviente lo suficientemente fuerte como para herir a Obito tan gravemente. Ninguna respuesta. Así que su único sospechoso era el hombre que lo había hecho todo, Itachi. ¿Quién más podría ser? No puede ser nadie más, susurró Zetsu mientras se deslizaba por el tronco de un árbol. Si el Mangekyo de Obito pudo darle Kamui, ¿qué pueden hacer los ojos de Itachi? Zetsu no lo sabía, pero eso lo convenció aún más de que no podía ser nadie más que Itachi. Es peligroso. Eso fue todo lo que Zetsu tuvo que decir sobre Itachi. Zetsu no tenía pruebas, pero la lógica lo impulsaba a sospechar. Hiruzen y Danzo eran astutos, sí, pero ninguno tenía la capacidad de dejar a Obito en ese estado. Itachi, en cambio, sí. Hasta que Zetsu descubriera el poder exacto del Mangekyo de Itachi, seguiría siendo el principal sospechoso. Así que Zetsu nunca apartó la mirada de él. Siempre observando. Siempre esperando. Ya sea fuera de Konoha o más tarde, cuando se unió a Akatsuki, Zetsu tenía a Itachi vigilado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero entonces, le llegó nueva información de unos pocos Zetsu blancos que había dejado atrás en Konoha. Danzo estaba muerto.
La noticia impactó incluso a Setsu Negro. Danzo era demasiado paranoico y calculador como para morir tan fácilmente. No podría ser simplemente la vejez pasándose por encima de todo, ¿verdad? Setsu lo dudaba. Envió varios clones de Setsu Blanco para infiltrarse en Konoha para recopilar información. Regresaron con muy poco, rumores de otro despertar de Mangekyo dentro del clan Uchiha y un rumor de una figura enmascarada moviéndose en la oscuridad. La sonrisa penetrante de Setsu se ensanchó. ¡Qué problemático! Si había aparecido otro Mangekyo, entonces tenía mucho trabajo por delante. No es que Setsu no supiera que algo así sucedería. Había vivido lo suficiente como para saber exactamente qué desencadenó el Mangekyo en el clan Uchiha. Pero ¿quién es este enmascarado? Se hundió en el suelo, con la mente agitada. Tengo que averiguarlo. Capítulo 80. Vacaciones. El tiempo seguía pasando. Tras conseguir por fin una recompensa, Sukuna se relajó un poco. No aceptaba nada extraordinario. Sukuna habría dicho que no, sin embargo, su expresión no se lo permitió. La chica parecía desesperada por esto. Si Sukuna no supiera que probablemente no tenía a nadie más con quien ir, ya que había llegado recientemente al pueblo y la mayoría de las personas a las que podría haber preguntado probablemente irían con otra persona, habría ignorado la solicitud. Sin embargo, él conocía la realidad, y como la chica se sentía sola, accedió. Así que ahora, allí estaban, caminando juntos por las calles de Konoha, de tienda en tienda. Karin brillaba de emoción, caminando cerca de él, a veces incluso agarrándose a su manga como un cachorro perdido. No eran los únicos. Mucha gente había salido a disfrutar de sus vacaciones con familiares o amigos. ¿Por qué tenemos estas vacaciones otra vez?, preguntó Karin con una sonrisa radiante, la clase de sonrisa que dejaba claro que le importaba un bledo el porqué de las vacaciones. Estaba empezando a charlar un poco. En su cabeza, esto era una cita. Sukuna había observado a su idiota hermana menor lo suficiente como para detectar los síntomas. Sin embargo, a Sukuna no le importó. Era solo un enamoramiento de la infancia, esas emociones se olvidarían al crecer. Por ahora, simplemente disfrutaba de su tiempo con la chica. Hace casi 8 años, el 9 colas atacó la aldea. Muchos murieron, incluso el cuarto Hokage, mientras protegía la aldea. Desde entonces, este día se celebra como festividad. Para quienes perdieron a alguien, hoy se recuerda a esa persona y su sacrificio. Para quienes no perdieron a nadie, es un recordatorio de lo bendecidos que son. Y para quienes vienen después, es solo eso, una festividad. Explicó, y Karin tarareó, sin saber que había tanta historia detrás. De repente, sus pensamientos recordaron a cierto rubio a quien Sukuna había querido acompañar, pero él se negó. Antes esperaba que Naruto no viniera, pero ahora se sentía un poco mal. A diferencia de otros, podía detectar el chakra de Naruto a kilómetros de distancia. No necesitaba que nadie le dijera quién era Naruto, ella lo sabía. Negó con la cabeza. Al final, no pudo evitarlo, así que centró toda su atención en el chico que estaba a su lado. Intentó ser tierna, señalaba tiendas, se reía de chistes malos, todos suyos, claro está, se acercaba un poco más cada vez que hablaba. Sukuna lo notaba todo. No era tonto. Entendía perfectamente lo que pasaba por la cabeza de Karin. Pero para él, esto no era una cita. Ella tenía 8 años. Eso era un boleto de ida a la cárcel en su vida pasada, y tal vez no aquí, pero aún así, no. A él no le interesaba una loli. Solo estaba pasando el rato con alguien que no tenía mucha gente con quien pasar el tiempo. Quería que Naruto también lo acompañara, pero hoy no era su mejor día. Especialmente hoy. Aún así, no le importó. Pararon en un puesto de dango y Sukuna pidió comida para ambos. Karin sonrió radiante y lo miraba furtivamente como una colegiala enamorada. A veces se preguntaba cómo había surgido este deredere. La mayor parte del tiempo, la chica actuaba como una cabeza hueca, con mucho descaro. Solo unas pocas veces había visto ese lado de ella, el lado de la colegiala en busca del amor. Se preguntó cuál de sus acciones fue la responsable.
En todo caso, consideró dejarle el problema a Sasuke, como en el canon. Mientras seguían caminando, ella seguía intentándolo. Desde ser tierna hasta tomarle la mano, pero Sukuna prácticamente no reaccionaba. Simplemente lo ignoró todo. En ese lío se encontraba. Destrozarle el corazón a la niña no era algo que deseara hacer, simplemente no le interesaban esas cosas ahora mismo. ¿No te lo estás pasando bien?, preguntó finalmente sin rodeos. No pasa nada. Es que no me gusta todo este rollo navideño. Si te lo estás pasando bien, me basta. No me hagas caso. Esta respuesta le levantó un poco el ánimo. Una cosa que diferenciaba a Karin de Sakura era que no estaba completamente loca de amor en ese momento. Disfrutaba igual de su compañía habitual, aunque no fuera una cita. Incluso si no fuera él, sino otro de sus amigos, quizá lo hubiera disfrutado, ya que, en el fondo, solo quería salir y divertirse. Sukuna lo sabía y esa fue la única razón por la que aceptó. Esta fue otra razón por la que sabía que no era amor, sino un flechazo de la infancia, que probablemente desaparecería tarde o temprano. Oh, toma esto, dijo, recordando algo de repente, y sacó una caja de algún sitio y se la entregó. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Vi esto antes. Pensé que te gustaría. Abrió la caja y dentro había una pequeña horquilla de aspecto frágil, con forma de remolino, igual que el símbolo del clan Uzumaki. Karin se quedó paralizada. Su rostro se puso rojo como un tomate. Por primera vez ese día, no pudo decir nada. Sukuna simplemente se encogió de hombros y volvió a caminar. Te mantendrá a salvo. Y lo decía en serio. Había querido hacer algo para proteger a Karin. El objeto en sí no era gran cosa, pero le dedicó su energía maldita. Si se rompía o se dañaba, lo sabría. Por supuesto, había comprado uno para Sakura y Karin. Por eso también eligió el de aspecto más frágil y se lo dio ahora mismo. Sabiendo que si aún quedaba algo de Sakura en su interior, lo guardaría cerca y relativamente a salvo. O sea, si el broche se dañaba de alguna manera, sabría que estaba en problemas. Sí, fue una tontería jugar con los sentimientos de la niña así, pero le daba pereza hacerlo de otra manera. Todo por el bien común y la máxima eficiencia, ese era su lema. Karin, sin saber nada de esto, tenía una gran sonrisa en el rostro. Saltó y corrió hacia su cuna, aferrándose a su brazo como un koala. Oye, ¿qué estás haciendo? Jejeje, nada, nada. Vamos, tengo hambre. Sonrió, sin darse cuenta de que su cuna llevaba otro paquete de regalo consigo. Al caer la noche, el bullicio de las calles se fue calmando. Naruto estaba solo en casa. Frente a él había un tazón humeante de ramen, uno de esos sabores especiales que guardaba para ocasiones especiales como la de hoy. Justo cuando estaba a punto de empezar a cavar, escuchó que alguien tocaba a su puerta, lo que le hizo quejarse. Este era uno de esos días en los que a Naruto no le gustaba salir. Y tampoco mucha gente lo molestaba. A veces, su abuelo Kage lo visitaba, pero ese día no. Hiruzen estaba demasiado ocupado lidiando con los Uchiha y sus crecientes demandas como para ir tras Itachi, o incluso con la miríada de otras cosas. Hoy Naruto estaba completamente solo, como la mayoría de los años. Naruto abrió la puerta de mal humor, solo para encontrar a un chico de cabello rosado y gafas parado allí esperándolo. Ah, Sukuna, te dije que no me interesa salir hoy, respondió Naruto. De verdad que no. Cualquier otro día lo habría hecho, pero hoy no. Lo sé. No vine a invitarte. Vine a darte esto, respondió Sukuna con indiferencia, empujando una caja de regalo hacia el rubio, quien se quedó allí confundido. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir con esto? ¿No es hoy tu cumpleaños? Este es tu regalo de cumpleaños, claro, señaló Sukuna. Naruto permaneció inmóvil, parpadeando, hasta que finalmente su mente procesó las palabras. Bajó la mirada hacia el regalo y luego volvió a mirar al chico, quien lo observaba con la misma indiferencia que antes. ¿Cómo supiste que era mi cumpleaños?, preguntó con voz áspera. Pregunté a Iruka Sensei.
Tenía un registro de las fechas de nacimiento de todos. Claro que mentía. Lo sabía desde el principio. Sabía que hoy era el cumpleaños de Naruto. Cualquier fan de Naruto lo sabría. Naruto sintió que le ardían los ojos. Inconscientemente, sus manitas apretaron con más fuerza el paquete de regalo. Una extraña opresión lo ahogó en el pecho. Maldita sea, no llores. Contuvo las lágrimas con valentía, sin saber qué hacer después de esto. Ya no estaba solo. También tenía amigos, Datebayo. Sukuna sonrió. No había nada más que decir en ese momento. Que la cara de la rubia lo dijera todo. Feliz cumpleaños, Naruto.